no toméis el esquema de este siglo. Y recuerden eso, es muy importante. El diablo nos presenta un esquema. El esquema de estilo de vida que teóricamente el mundano encuentra atractivo seguir, pero nunca el diablo nos dirá el trasfondo, lo profundo de cada uno de esos aspectos que generalmente se centran en un profundo humanismo, un humanismo que básicamente es paganismo, porque cuando el hombre es el centro de todo, cuando el hombre pasa a ser el centro de la vida, se pierde el objetivo. Nos concentramos en nosotros mismos. Nacen todos esos pecados producto de la soberbia, el egocentrismo. Cada uno de los pecados surge precisamente cuando el hombre parte de la base que él es el centro de todo y desde su personal punto de vista ve todo. Es por eso que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 13 al 14, por tanto, dice, sabiendo que tenemos esa lucha, que desde que entró el pecado en el mundo, ya no es simplemente la importancia de transmitir una cultura, llenar la tierra, subyugarla, es decir, enseñorearse sobre la creación y la prole que ustedes tendrán. La idea es paternalizarla, enseñarla. Cuando entró el pecado, comenzó entonces una batalla cultural. Y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 13 al 14, por tanto, como está esta batalla, que no es contra sangre y carne, no es contra las personas, sino contra quienes gobiernan este mundo y su ideología. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La mentira es un gran problema que invade nuestra sociedad. No simplemente el decir mentiras, sino todo el andamiaje en el que está fundamentado esta sociedad, en un andamiaje mentiroso, oculto, que no es la verdad y que intenta desviarnos de esa verdad absoluta y de la persona que en sí personifica la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, la verdad. Yo soy la verdad, dijo Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la verdad revelada de Dios. Dios, como hemos dicho, ¿cierto?, se manifiesta o se ha manifestado a los hombres a través de su creación. Dios se manifiesta a través de aquellas cosas que Él ha puesto en nuestro propio ser, como la conciencia, ¿verdad?, que nos dice que hay algo que es bueno, algo que es malo, pero particularmente Dios se revela a los suyos. Por eso que decimos que Dios es trascendente. Está más allá de nuestro entendimiento, más allá de esta creación, más allá de este universo, trasciende el universo, pero también es inmanente. Está cercano a su creación y por eso Él quiere comunicarse con nosotros. Y lo hace por medio de la Biblia, que es la verdad revelada de Dios, porque ha sido inspirada por Él. La doctrina de la inspiración no es algo que los teólogos han impuesto sobre la Biblia. Más bien es una enseñanza de la misma Biblia. Dice 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Toda la Escritura, no parte, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. ¿Con qué propósito? Poder limpiar nuestro corazón de las impurezas. ¿Se acuerdan cuando Pablo hablaba de que la importancia de la doctrina para crear en nosotros un corazón libre de paja, libre de residuos, y que eso nos permita a nosotros sentir de la manera correcta? El propósito de este mandamiento, dice Pablo, es que surja en nosotros el amor. ¿Cómo puedo yo amar a mi prójimo? ¿Cómo puedo yo amar a Dios? ¿Cómo puedo amar las cosas que Dios me dice que debo amar? Bueno, a través de la palabra de Dios, que es útil para enseñarme, redarguirme, corregirme, instruirme en justicia, a fin de que yo, el hombre de Dios,
¿verdad? Del hombre que ha nacido de nuevo en Cristo y que es un hombre de Dios, que ya no es solo una criatura de Dios, es un hombre de Dios, perteneciente a Dios, sea perfecto. Esa palabra allí tiene que ver con capacitado para la acción, o se puede definir más bien dicho como capacitado para la acción, porque un hombre no es capaz de estar capacitado para las grandes tareas de la vida, ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un buen hijo, ser una buena esposa, porque está lejos de la verdad de Dios. Simplemente por eso. Simplemente por eso. No echemos la culpa nada más, es simplemente por eso. No hay capacidad en el hombre para ser un buen esposo. No hay capacidad en la mujer para ser una buena esposa. No hay capacidad en una mujer para ser una buena madre, en un esposo para ser un buen padre, en un muchacho para ser un buen hijo, en un miembro de la iglesia para ser útil para su iglesia local y por ende para su comunidad. Porque no estamos sometidos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye a fin de que seamos perfectos, como traduce la Biblia textual, completamente calificados, enteramente preparados para toda buena obra. Solo el toque vital de Dios puede realizar este tan gran milagro de transformarnos de hombres inútiles a criaturas que podemos ser útiles en las manos de Dios. Por eso, ¿qué es esto de que fue inspirada por Dios? Para poder entender esto, es importante entender lo que significa que la Escritura sea inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Bueno, para entender esto, necesitamos saber primero qué no es inspirada en el concepto técnico de las Escrituras. Porque alguien podría decir, bueno, los grandes hombres de Dios fueron como los poetas. No es que, como suele suceder en poetas, dramaturgos, novelistas y otros, Dios produjo ideas o emociones que impulsan y favorecen la creación, especialmente de esta obra de arte que significa o que llegó a realizarse como la Escritura. Estos 66 libros que contienen la Biblia por hombres que fueron inspirados, de pronto vino como el genio de la inspiración y comenzaron en forma muy artística a escribir. No, eso no es lo que quiere decir técnicamente la teología cuando hablamos de inspiración. Y es muy importante porque podemos confundir, y han confundido precisamente el concepto. La palabra griega que utiliza el apóstol Pablo, aquí particularmente en Timoteo, es una palabra compuesta. Cuando hablamos de palabras compuestas, recuerden que siempre estamos hablando de dos o más palabras que componen un concepto. Recuerden siempre que el lenguaje griego, según dicen los eruditos, es mucho más técnico, mucho más preciso. No es como el hebreo que tiene ideas, figuras. El judío de alguna manera quiere una figura, una comparación. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Tu palabra es como la miel que destila del panal. En el caso del griego es muy preciso y a veces es necesario componer ciertas palabras para incluso ser más preciso. Y la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí es teonusto, significa literalmente soplada por Dios. Teo, Dios, nusto, soplado. Soplado por Dios, es un concepto más claro y preciso que lo que traduce la Reina Valera por inspirada por Dios. Cuando decimos que la Escritura ha sido soplada por Dios, lo que básicamente quiere decir la Escritura o la teología es que lleva la vida, el aliento del Dios vivo. Lleva el aliento del Dios vivo. Este aliento de vida es transmitido a los que se someten a ellas, porque está viva. La palabra de Dios tiene el aliento de Dios, vivificando, renovando tanto el cuerpo como el alma y el espíritu del hombre, haciéndolo entonces calificado, como dice la Escritura. Algo que no puede hacer ningún poeta, ningún dramaturgo, ninguna obra clásica, por más bellas que sean.
Siempre terminaremos en la Biblia y siempre debemos ir allí si es que queremos que nuestro corazón, nuestro entendimiento pueda crecer, que nuestro espíritu pueda ser vivificado, que nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, la voluntad de nuestro ser pueda sentir de la manera que Dios quiere que sintamos, que nuestro cuerpo viva para la gloria de Dios. Todo nuestro ser puede ser vivificado a través de la bendita palabra de Dios, haciéndonos hombres, y cuando hablamos de hombre estamos hablando en forma genérica, estamos hablando tanto del hombre como de la mujer. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 17, entonces se refiere a eso, cuando dice, la palabra de Dios es inspirada, tiene el soplo de Dios, tiene la vida de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, porque la palabra de Dios sopla en él vida, porque la palabra de Dios tiene la vida de Dios y por ende transmite vida. ¿Amén? ¿Entendemos lo que quiere decir entonces? La idea es paralela a la que se ve en el relato de la creación del hombre en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando el Todopoderoso sopló vida en el hombre que había formado del barro de la tierra, es decir, algo inerte, sin vida, y entonces Dios sopló y dice la Escritura que fue un alma viviente. Un alma viviente. En ese momento el hombre, y allí entonces tenemos que entender que muchas veces la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a alma, no está hablando solo de la parte inmaterial del hombre, sino que del hombre íntegramente. Y entonces el hombre fue un alma viviente. Tuvo un cuerpo que respiró, que tuvo vida, que se formaron tejidos, que se formaron neuronas en la cabeza para poder fusionarse y entonces poder tener eso que llamamos cerebro, que nos permite, ¿cierto?, de una forma maravillosa, milagrosa, inentendible pensar, formó en nuestro interior una parte que es espiritual, que nos permite sentir, emocionarnos, pero que a la vez de que nos emocionamos, lo sentimos con el cuerpo, nos emocionamos en el corazón, pero lloramos con los ojos. Esto que Dios creó el hombre fue un alma viviente por medio del soplo de Dios. Es decir, que cuando hablamos del soplo de Dios, estamos hablando de vida. La palabra de Dios tiene vida. Esa es la razón por que la Biblia, a diferencia de otros libros, es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Es viva y eficaz. Esa palabra eficaz es una palabra griega que, por ejemplo, nosotros podríamos identificar con energía. Es la palabra energes, o energés en el griego, porque se acentúa en la última sílaba cuando se translitera, y la idea está llena de poder precisamente para conseguir resultados. La energía produce resultados, produce movimiento, produce vida. La energía produce luz, la energía produce fuerza, y eso es lo que la palabra eficaz significa en el original. Por lo tanto, la palabra es viva y produce algo en nuestras vidas, lo que no produce ningún otro libro, porque es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, o se podría traducir esa expresión, o deja al descubierto los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Viste cuando las personas dicen, bueno, no es mi intención, no fue mi intención, pero realmente cuando vamos a la palabra de Dios dice, la palabra de Dios nos dice, sí fue tu intención. No fue mi intención ofenderte, dicen algunos. Y vamos a la palabra de Dios y entonces la palabra de Dios comienza a desnudar nuestra vida y nos hace entender en lo profundo de nuestro corazón que sí fue nuestra intención. Y entonces produce en nosotros convicción de pecado. Eso que los hombres en el día de hoy tienen tan poco, convicción de pecado. Es lo que ocurrió desde el principio en el huerto del Edén, que los hombres siempre, por los problemas que viven, generalmente le echan la culpa a otro. ¿Por qué?
porque no se exponen a la palabra de Dios, quien les dirá que hay más culpa de lo que ellos creen. Cuando nos exponemos en la palabra de Dios nos damos cuenta porque ella nos desnuda, nos deja literalmente al descubierto. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y nos deja al descubierto. Esa es la idea. Por eso la palabra de Dios, ¿ves? Es viva, es eficaz, llena de poder para conseguir resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Resultados que nos hacen entender o nos hace entender quiénes somos realmente. Y cuando entendemos quiénes somos, ¿ves la Escritura? ¿Ves por qué es tan maravilloso entender la doctrina de la Escritura, la revelación de la Biblia? Porque entonces comprenderemos la necesidad que tenemos como hombres. Lo primero que estudiamos fue antropología. ¿Quiénes somos? ¿Cómo fuimos creados? ¿Cuál es la composición de cómo fuimos creados? ¿Por qué es necesaria la redención de nuestras almas después de la caída? Bueno, y para poder ser transformados de día en día hasta la imagen misma del Hijo de Dios, necesitamos entonces esa palabra que es viva y que es eficaz, que produce, que se energiza, que produce en nosotros. Que primero, para producir, entonces, ¿qué es lo que hace? Nos corta como una espada de dos filos, y penetra en nuestra alma, nuestro espíritu, en aquel lugar donde nadie puede penetrar, penetra la palabra de Dios, nos deja al descubierto, deja al descubierto nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Hebreos 4:12. Nota que Pablo recalca que esto lo hace toda la Escritura, volviendo a Timoteo. En esto debemos decir que cuando se refiere Pablo a toda, se está refiriendo a que la Escritura ha sido inspirada, escucha estos conceptos, verbal, esto es, palabra por palabra. No son ideas, no son conceptos, es palabra por palabra y plenariamente, verbal y plenariamente. Cuando hablamos desde el punto de vista ortodoxo, es decir, desde el punto de vista apegado a la doctrina y a la Biblia, no a la teología liberal o a conceptos nuevos que no existen, uno debe remitirse a la doctrina de los apóstoles. Estamos diciendo que la palabra de Dios, cuando vamos a la Escritura, estudiamos la Escritura, extraemos de la Escritura la doctrina, la palabra de Dios, la Biblia enseña claramente en su doctrina que la palabra de Dios está toda inspirada por Dios. Esto significa que verbal y plenariamente, verbal, palabra por palabra, plenariamente, esto es en su totalidad. Es decir, cada palabra, sus relatos históricos, su poesía, su doctrina, etc. Si la palabra de Dios dice que existió un hombre llamado Adán y Eva, no es que Adán representa la humanidad, y habían varios hombres y Adán representa la humanidad y Eva representa la humanidad de la parte femenina. No, no, no. Literalmente significa que hubo un hombre que se llamó Adán y hubo una mujer que se llamó Eva. Cuando decimos que hubo un pueblo que aunque no se descubrió todavía arqueológicamente y que habitó ciertos lugares, estamos diciendo literalmente que hubo un pueblo. No es que hubo, es una alegoría de ciertas cosas. Cuando hablamos que hubo un hombre llamado Noé, que construyó un arca, que contuvo a muchos animales para que estos no perecieran, las especies, sino que perecieran todos los demás, estamos diciendo que literalmente eso ocurrió. Cuando decimos que palabra por palabra, nos referimos no a las traducciones, lo que no significa que no tenemos nosotros la palabra de Dios bendita a través de las traducciones, sino que nos referimos a los escritos originales. Porque las traducciones han necesitado a veces tratar de transmitir el concepto.
Por ejemplo, hay traducciones dinámicas como la nueva traducción del Viviente, la nueva versión internacional, que traduce más bien el concepto. Pero es la palabra de Dios porque está traducida. Si nosotros vamos a los originales, vamos a ver que realmente es muy buena la traducción. Pero cuando nos referimos a que fue inspirada y que los escritos, tanto verbal como plenariamente, son inspirados, nos referimos puntualmente a los escritos originales, a los idiomas en que fue escrito la Biblia, que fue escrito en hebreo, en arameo y en griego. Esos escritos originales, hebreo, arameo y griego. Cuando hablamos de traducciones que son literales, por ejemplo, como la Biblia textual, como la Biblia de las Américas, o que son dinámicas, como la nueva versión internacional, la nueva traducción del Viviente. Ya vamos a hablar en algún momento acerca de eso. Pero esos no son escritos originales, son traducciones. Sin embargo, nosotros podemos tener tranquilidad que esas traducciones son la palabra de Dios. Son la palabra de Dios. Pero cuando nos referimos a que fueron inspiradas, nos referimos a los escritos originales, palabra por palabra. En el griego, el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en su idioma original, cada palabra fue inspirada por Dios. Y por lo tanto, las Sagradas Escrituras, en sus originales, son inerrantes. Esto quiere decir que está totalmente libre de errores. No hay ningún error en sus originales. Ningún error. Cada palabra fue inspirada. Recuerda lo que dijo el Señor. Ni una jota, ni un tilde pasarán. Ni una jota, ni un tilde pasarán. Cuando decimos que verbal y plenariamente fue inspirada, no estamos diciendo con esto que Dios dictó y usó a los escritores, aproximadamente 40 de ellos, como meros mecanógrafos, a los cuales él dictaba como simples secretarios. Los sentó en una silla y le dijo, escriban esto, palabra por palabra. No, cada uno de ellos escribió sin dejar su riqueza personal. Qué interesante, ¿no? Su situación emocional o vivencial. Por ejemplo, Pablo escribe en un momento dolido desde la prisión. Jeremías escribe Lamentaciones, dolido por la situación que estaba viviendo cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo y él estaba mirando la ciudad destruida. Emocionalmente estaba en esa condición. David de pronto irrumpe en gozo, pero también escribe el Salmo 51 desde el dolor de haber pecado. Escribió cada uno de ellos sin dejar su riqueza personal, su situación emocional o vivencial. En ese contexto, Dios sopló en sus escritos soberanamente en cada uno de ellos, sopló y los guió a cada uno de ellos a escribir la Escritura, cada palabra. Por eso la Escritura es tan increíblemente rica, porque tenemos una inspiración del mismo nivel. Es decir, por ejemplo, uno no puede decir, bueno, mira, los escritos de Pablo son interesantes porque Pablo era un hombre muy educado. Pero bueno, cuando yo voy a las cartas de Pedro, no me interesa mucho porque recordemos, Pedro era un simple pescador. No. Al mismo nivel, en un hombre de una gran capacidad intelectual como Pablo, y otro del vulgo como Pedro, cada uno de ellos fue usado en su capacidad intelectual, contexto emocional e histórico, y en esa condición conducido a escribir la bendita palabra de Dios. En hombres sencillos, como en hombres muy elocuentes. Hombres muy preparados como Daniel, y hombres muy sencillos, como Juan, como Pedro. Dios los utilizó de la misma manera y escribió la bendita palabra de Dios a través de ellos, siendo inspirado, sopló. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, también nos habla de la inspiración.
Pero aquí nos habla de otro concepto de la inspiración, utilizando Pedro, precisamente el pescador, otra palabra que es muy interesante para comprender lo que esto significa. En Pablo, en Timoteo, Pablo nos está diciendo que la Escritura es la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, porque Dios sopló en ella aliento de vida. Pedro dice otra cosa en 2 de Pedro 1:21, o más bien complementa el concepto, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 21, cuando dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. La profecía fue traída por voluntad humana. Pedro está dejando en claro que la escritura propiamente tal, la escritura inspirada por Dios, no fue producto de una emoción personal del hombre diciendo, voy a escribir ciertos conceptos, sino, dice, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí la palabra inspiración podría incluso traducirse como movidos por el Espíritu Santo. Por un lado Dios sopló y por otro lado Dios movió. Dios sopló en los escritos vida, pero también Dios movió a los escritores por el Espíritu Santo. La palabra inspiración que aquí Pedro utiliza es la traducción de fero, que literalmente significa llevados. Feros, llevados. Estos hombres eran llevados, movidos por el Espíritu Santo, a fin de que sin perder su estilo peculiar, su lenguaje, su forma de pensar, su entendimiento de la vida. Por eso que, por ejemplo, nosotros tenemos un libro como Eclesiastés, donde un hombre que vivió ciertas cosas particulares en la vida, un hombre tan sabio como Salomón, pero que vivió en un periodo de su vida en la lujuria, él pudo ser llevado por Dios a escribir su experiencia y cada palabra fue inspirada y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, literalmente, la palabra que utiliza Pedro aquí es llevados. Estos hombres eran llevados, movidos por el Espíritu Santo, a fin de que sin perder su estilo peculiar y la información que poseían, escribiesen todo solo y de la manera que mejor servía a los designios de Dios para declararnos por medio de estos hombres y su experiencia personal todo su consejo. ¿Van comprendiendo? Todo su consejo. El uso del mismo verbo lo encontramos en Hechos capítulo 27, verso 15, ilumina nuestro entendimiento en cuanto al significado de llevar o mover al que se refiere Pedro cuando habla de la escritura. Y cuando habla de estos escritores humanos que fueron llevados. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de Pablo cuando naufragó, ¿cierto? Y dice en Hechos capítulo 27, verso 15, contando la anécdota de este naufragio, dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él, al viento. Y allí está la palabra que utiliza Pedro, y nos dejamos llevar. ¿Ves la idea? Es decir, Pedro está diciendo, nunca la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron literalmente siendo inspirados, siendo llevados por el Espíritu Santo. ¿Ves? Es decir, aquí el apóstol Pablo nos cuenta la historia del naufragio y dice, literalmente está diciendo, bueno, ¿y sabe qué? No pudimos nosotros manejar la barca, no pudimos poner viento en popa. Es decir, todas las telas que servían, ¿cierto?, como velero, no pudimos nosotros porque el viento era... Entonces, lo único que tuvimos que hacer es dejar que la nave fuera llevada por el viento. Y ahí utiliza la misma palabra que el apóstol Pedro, en su inteligencia personal, en su capacidad de entender las cosas. ¿Notas lo que está diciendo Pedro? Está diciendo, mira, ¿cómo te digo? ¿Cómo es que estos hombres fueron llevados? Como cuando esta palabra que es tan particular para mí, yo como pescador que conozco de la navegación, la palabra de Dios fue inspirada, fue
de alguna manera estos hombres fueron llevados, como cuando el bote es llevado por el viento. ¿Quién lo dijo? Pedro. ¿Quién es Pedro? Un pescador, que tenía esa forma de explicar las cosas. Pero no era Pedro. Era Dios guiando a Pedro. Cuando tú lees la Escritura, es Dios hablando, utilizando a Pedro tal como era, pero Dios guiando cada palabra. Gloria a Dios. Por eso cuando nos acercamos a la Biblia, nos acercamos a la verdad. Con todas sus letras y sin mezcla de errores humanistas, porque el humanismo se centra en el hombre, la palabra se centra en Dios. La palabra jamás se va a centrar en el hombre. La palabra de Dios pone al hombre como un receptor de la verdad de Dios y llama al hombre a arrepentirse ante el mensaje de Dios, esto es, a dejar de creer que Él tiene la última verdad para decirle, Él es la verdad a la cual tú debes someterte. Aunque fue escrita por hombres, estos hombres se dejaron llevar por el Espíritu Santo de Dios y el mismo Dios sopló vida en su escritura. La verdad inagotable que fluye como un manantial en las páginas de la Biblia es tan maravillosa, pero pocas veces valorada. Eso es lo trágico. Juan Crisóstomo, obispo de Antioquía del siglo IV, escribió lo siguiente y dijo, tocante a la Escritura, no es posible, no se puede nunca agotar el espíritu de la Escritura, es un pozo que no tiene fondo. Eso no lo ves en cualquier libro, no lo aprecias en cualquier libro. Pero cuando vas a la Biblia, a un pasaje en particular, ese pasaje en particular te puede hablar en un momento de tu vida de una manera y en otro momento de tu vida te puede hablar de otra manera. La palabra de Dios muchas veces no te deja tranquilo cuando tú tienes un pecado en tu corazón. La palabra de Dios viene a ti y te enfrenta. Y esa misma palabra en otro momento de la vida te anima para poder vivir una vida de santidad. En un momento Dios usa esa palabra que inspiró verbalmente y plenariamente para trabajar en tu conciencia. Tu conciencia se ha sido agudizada y no acallada por el pecado, la capta. Y aun cuando ha sido callada por el pecado, comienza a luchar. Dios puede despertar en ti. Por eso dice Pablo en Efesios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Con qué te alumbrará Cristo? Con su verdad revelada, inspirada, soplada porque tiene vida y porque fue guiada por Dios para que cada palabra pueda golpear. Y ese mismo texto un día te habla de una manera, otro día de otra, otro día de otra. No porque estemos alegorizando el texto. ¿Qué significa alegorizar? Dándole nuestra perspectiva particular, subjetiva de las cosas, como se dice en el día de hoy, en la posmodernidad, donde la narrativa no tiene importancia, dicen los filósofos del tiempo de hoy, sino lo que tú le des al texto. El texto no habla por sí solo, sino que tú tienes que interpretar desde tu punto de vista el texto. No. La palabra de Dios se interpreta literal, en su contexto, pero entendiendo literalmente lo que significa y el contexto en el cual fue escrito, Dios habla a tu corazón. Es inagotable. El concepto de la verdad llena las Escrituras. La palabra verdad es usada aproximadamente 235 veces en la Biblia. Es interesante la definición sencilla del diccionario Vox para entender en parte, desde un punto de vista humano, pero al fin y al cabo entender en parte a lo que nos referimos cuando hablamos de verdad. En su primera acepción de la palabra verdad, el diccionario Vox dice lo siguiente: adecuación entre una proposición y el estado de cosas que expresa. ¿Qué quiere decir esto? En un ejemplo, la proposición, es decir, esta es la proposición, la nieve es blanca, ¿es verdad si la nieve es blanca? Bueno, cuando la palabra de Dios propone algo, tú puedes confiar que es así.
que si Dios dice que esto es así, sin lugar a duda es así. Si yo te digo a ti, tú nunca conociste la nieve, y yo te digo, ¿sabes qué? Afuera está nevando. Cuando salgas, lo que vas a ver es un paisaje blanco. Y tú me dices, ¿y por qué? Porque la nieve es blanca. Bueno, yo no sé, porque nunca he visto la nieve. Tú tienes que depositar confianza en lo que te estoy diciendo. Si tú sales y ves que la nieve es negra, tú no confías en lo que te digo. Pero si tú sales y te das cuenta que la nieve es blanca, entonces vas a entender que mi proposición fue correcta. Dios propone claramente en su Biblia, no es que está de alguna manera sugiriendo, Dios determina, propone claramente en la Biblia las cosas como son y nosotros podemos confiar porque Él dice la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Amén? Eso es la Biblia, la verdad absoluta de Dios. Existe un grave problema en el día de hoy, ya que en una sociedad posmoderna como la que estamos viviendo, ¿que a qué nos referimos con posmoderna? Quizás estoy utilizando un término que otras veces hemos estudiado, pero aquí hay algunas personas que a lo mejor antes no lo han oído cuando lo hemos estudiado. Es decir, la posmodernidad es una forma, es una cosmovisión de vida que está de alguna manera desagradado con la modernidad. La modernidad prometió muchas cosas, ¿cierto? Y lo primero que trajo fue dos primeras guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que toda la modernidad, con toda la tecnología avanzando, más que ayudar a la humanidad, lo que trajo fue una guerra atómica y se lanzó la primera bomba atómica ahí en Hiroshima y Nagasaki, y lo que trajo la modernidad fue destrucción y a través del tiempo destrucción, y el hombre quedó insatisfecho con la modernidad, entonces el hombre llegó a un concepto en la posmodernidad, donde todo tiene un relativismo en su filosofía. Como lo hemos estudiado otras veces, lo que yo creo no tiene por qué ser lo que tú crees, pero mi verdad es tan verdad como tu verdad. Ya el hombre no tiene una verdad absoluta basada en la ciencia, sino que el hombre tiene su propio concepto de la verdad, por eso que hoy en día se aceptan tantas cosas, aunque no sean científicas. Como la ideología de género, que dice que yo puedo ser una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. No tiene ninguna veracidad científica eso, pero en un mundo posmoderno, donde hay una posverdad, entonces los hombres creen lo que cada uno decide creer. Y no necesariamente es mentira, porque tu verdad no necesariamente es mi verdad. Entonces, en una sociedad posmoderna y relativista, la posverdad es la que muchas veces, lamentablemente, impera en el día de hoy. ¿Qué es posverdad? Según la RAE, el término posverdad es la distorsión deliberada de una realidad. Deliberada. Es decir, muy subjetiva, deliberada, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad. ¿Qué es un demagogo? Uno que te dice lo que de alguna manera tú quieres escuchar, ¿verdad? Por ejemplo, un demagogo te dirá, mira, ¿sabes qué? Yo te amo tanto a ti que te voy a entregar todos los meses tantos dólares porque estamos pasando un tiempo difícil y entonces yo te voy a enviar un cheque de tantos dólares para que tú sepas que yo te amo. Pero después te pido los impuestos de lo que te mandé. Y de alguna manera los precios suben y al final terminamos pagando mucho más de lo que pensábamos que realmente nos estaban enviando. Que simplemente a través de palabras bonitas me vendieron algo como si fuera verdad, que realmente me amaba, pero en realidad lo que estaba haciendo era simplemente algo que quería usufructuar de mí, ¿no? Pero vivimos en un mundo de posverdad, ese es el punto, donde la verdad es relativa, donde la verdad no es verdad verdadera. Entonces, muchas veces la posverdad son ideologías anticientíficas. Por ejemplo, en la competición femenina, el nadador Will Thomas, más conocido como Lia Thomas, que por hacerse la operación estética de transgénero puede participar en las competencias femeninas, logró marcas muy aventajadas. Su debut en competencias femeninas obtuvo
estuvo acompañado por récords universitarios y la mejor marca del año, del año 2021 en 200 yardas estilo libre. Ahora, científicamente, los muchachos siempre tendrán mayor capacidad pulmonar, corazones más grandes, mejor circulación, un esqueleto más grande y menos grasa, deportivamente hablando. Pero, como esta persona, Will Thomas, se autoidentifica como Lia Thomas, hay que aceptarlo. Y hoy en día hay un gran debate, de hecho, por ejemplo, en la juez que propuso el presidente, nuestro presidente para la Corte Suprema, la jueza Jackson, fue cuestionada en el Senado de que definiera ella qué es una mujer, para ver si estaba cargada de ideología en su pensamiento, y ella no quiso definir lo que es una mujer. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay posverdad. Yo puedo definir lo que es una mujer. Claramente, científicamente, una mujer es diferente al hombre por muchas cosas que el hombre no puede ser porque es hombre. Hay una diferencia entre un hombre y una mujer. Pero vivimos en un mundo de posverdad, vivimos en un mundo de relativismo, un mundo que está cayendo en un hoyo, se está suicidando precisamente por no entender la importancia de un patrón único que nos defina la verdad. Un mundo humanista donde teóricamente los principios surgen del corazón del hombre, van a surgir distorsionados porque el corazón del hombre está distorsionado. El corazón del hombre necesita una verdad absoluta y esa verdad absoluta está en Dios y en su palabra. ¿Amén? Lo necesitamos. El mundo de hoy, en donde hay posverdad, decir que es incorrecto lo que este muchacho dice, es tomado como que estamos de alguna manera atacándolo, y no estamos atacando. Estamos diciendo básicamente lo que es verdad. Repito, ¿por qué es tan fácil para él ganar teniendo una contextura, cada uno de su información del ADN dice es un varón? Porque un varón, a diferencia de un muchacho, siempre tendrá mayor capacidad pulmonar. No es que sea mejor el hombre que la mujer, fue creado así, con mejor capacidad pulmonar, corazón más grande, mejor circulación, un esqueleto más grande y menos grasa, más fuerte. ¿Por qué? Porque el hombre por diseño fue creado para proteger a la mujer. ¿Por qué la mujer tiene caderas más anchas que el hombre? Porque fue diseñada para procrear, cosa que el hombre no puede hacer y que es un privilegio que Dios le dio a la mujer. Qué maravilloso es tener un ser dentro de ellas. Eso no se lo dio al hombre. ¿Qué le dio al hombre? Mayor fuerza. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que proteger a la mujer. Es simplemente verdad científica y verdad que encontramos en la Escritura. En la Escritura vemos la importancia de la verdad. Se nos enseña, por ejemplo, ¿pero qué se nos enseña en la Escritura? Por ejemplo, la importancia de aceptar la verdad. ¿Ves? El hombre tiene una responsabilidad con la verdad absoluta de entregada en su palabra. Es aceptar la verdad. Pablo hablando del hombre de pecado que vendrá, es decir, del anticristo, que no es más ni nada menos que aquel que será inspirado, en este caso por la serpiente antigua, esto es el diablo, la Trinidad diabólica, donde estará el anticristo, el falso profeta y el dragón, el demonio, la serpiente antigua. Lo voy a leer en la Nueva Traducción del Viviente. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 al 10. Dice el 9, este hombre, es decir, el hombre de pecado, vendrá a hacer la obra de Satanás con poder y señales y milagros falsos. Milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Porque se niegan, escucha bien, estos hombres serán engañados. Cuando venga el anticristo, particularmente en ese momento oscuro de la historia del hombre,
cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra y comience entonces lo que se denominan los 7 años de tribulación y surja el anticristo, este hombre engañará a los que van rumbo a la destrucción. ¿Por qué van rumbo a la destrucción? Porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Y sigue siendo en el día de hoy igual. Los hombres muchas veces se niegan a aceptar la verdad. ¿Por qué se niegan a aceptar la verdad? ¿Por qué los hombres no quieren aceptar la verdad? Porque si aceptan la verdad, necesitan cambiar su conducta. Y no la quieren cambiar. Y eso se aplica en todo aspecto. Se aplica tanto para un creyente como para un inconverso. ¿Por qué a veces aún los creyentes no aceptan ciertas verdades? Porque eso significa cambiar conductas. Porque eso significa arrepentirse, y arrepentir, cambiar la mente, es aceptar mi conducta delante de Dios, aceptar que yo me he excusado delante de Dios para no aceptar la verdad, y aceptar la verdad muchas veces puede ser doloroso. Por eso que algunos dicen, si tú no aceptas a las personas como se autodefinen en este mundo de posverdad, en este mundo posmoderno, donde muchos hombres dicen, no, yo soy mujer. Si tú no aceptas eso como una verdad, entonces ellos, para poder justificar su forma de pensar, dicen, entonces tú eres homofóbico. Y se utiliza ese concepto. Y claro, del momento que tú dices que algo es alguien tiene fobia por algo, inmediatamente lo que te está diciendo desde un punto de vista psicológico es que tú estás enfermo. Porque las personas tienen fobias cuando están enfermos. Las personas tienen fobia a las arañas, y se le denomina aracnofobia, porque le tienen fobia a las arañas. Pero hay personas que le tienen fobia a las alturas, hay personas que le tienen fobia a los lugares cerrados, y entonces esas personas tienen fobia a esos lugares y no pueden estar, y dicen que sienten como que se están ahogando. ¿Por qué? Porque en su mente algo traumatizó sus vidas en un momento. Hay personas que le tienen fobia al agua y se bañan tarde, mal y nunca. Fobias, son fobias. Entonces cuando alguien te dice tú eres homofóbico, inmediatamente está diciendo que tú tienes un problema mental, porque no se trata de no aceptar a la persona. Si tú, ¿te acuerdas lo que dice la palabra? No tenemos lucha contra sangre ni carne. No es contra las personas. Nosotros amamos a las personas, cualquiera sea su condición. Adúltero, fornicario, mentiroso, problemas de parafilias sexuales, tendencias incorrectas en lo sexual. Queremos que esas personas vengan al conocimiento de la verdad. Pero muchos de ellos, lo que les espera es el infierno. Porque se niegan a amar y aceptar la verdad. Mira lo que dice Pablo, que los salvaría. Vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy. Pero piensa en esto. Se niegan a aceptar la verdad. Que los salvaría. Que les evitaría el infierno por la eternidad. Que los salvaría. Aceptar el Evangelio es aceptar mi condición de pecado delante de Dios. Si yo acepto esa condición, si acepto que yo he tratado de vivir en mi propia verdad, que no es nada más que una mentira, y acepto la verdad de Dios, condición, adúltero, fornicario, mentiroso, problemas de parafilias sexuales, tendencias incorrectas en lo sexual. Queremos que esas personas vengan al conocimiento de la verdad. Pero muchos de ellos, lo que les espera es el infierno. Porque se niegan a amar y aceptar la verdad. Mira lo que dice Pablo, que los salvaría. Vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy. Pero piensa en esto. Se niegan a aceptar la verdad. Que los salvaría. Que les evitaría el infierno por la eternidad. Que los salvaría. Aceptar el Evangelio es aceptar mi condición de pecado delante de Dios. Si yo acepto esa condición, si acepto que yo he tratado de vivir en mi propia verdad, que no es nada más que una mentira, y acepto la verdad de Dios,
arrepentido en mi pecado. Esa verdad me salvaría. Pero ellos se niegan a aceptar la verdad. Y muchos creyentes se niegan a cambiar sus vidas. Por eso la palabra de Dios dice tan claramente que el creyente, una vez que conoce la verdad, tiene que luchar siempre con un corazón propenso a la mentira. Y termino con esto, de ahí que Pablo, el apóstol Juan, exhorta en 2 de Juan 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de ustedes, hijos, andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Ves? Si se regocija Juan por eso, es porque muchos creyentes pueden tender a no andar en la verdad. Esto no es una cuestión de la vereda al frente, solo de los inconversos. Los inconversos, el rechazar la verdad los lleva al infierno, pero muchos creyentes se niegan a andar en la verdad. Se niegan, no reconocen su pecado delante de Dios, le echan la culpa a otros por su pecado. Y tienen problemas en su familia, vuelvo a repetir, como dije al principio, como hijos, como padres, como esposos, como esposas. Se niegan a reconocer la verdad. Ven a Cristo. Ven a Cristo por el perdón, para el perdón de tus pecados. Si no tienes a Cristo, ven a Cristo ya. Reconoce que tu pecado te lleva al infierno. Y si eres creyente, reconoce que tu pecado te está apartando de la bendición. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Si eres creyente, ven pronto al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Pero deja de mentirte a ti mismo. Y reconoce que hay una sola verdad que ha sido inspirada por Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, bendice tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.